Periodismo objetivo, responsable y equitativo. 90 funcionarios judiciales, en su mayoría jueces y fiscales, han sido destituidos de sus cargos por estar vinculados a casos de corrupción en el sistema judicial. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos en contacto ya en este momento con el doctor Enrique Herrería, ex juez de la Corte Constitucional, para hablar sobre la corrupción en el sistema de justicia. ¿Se podrá erradicar? ¿Se requiere una depuración urgente? ¿Es necesario también hacer esta depuración integral en el sistema? Doctor Herrería, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas tardes, Fausto. Gracias a usted por su invitación. Gracias nuevamente. La intención de las autoridades es lograr esta depuración del sistema de justicia, pero hemos visto a lo largo de estos años, desde el caso Metástasis, Plaga, Purga y otros, recientemente también otro caso vinculado a narcolavado, es decir, hay una suerte de vinculación o enquistamiento de la corrupción en el sistema de justicia. ¿Cómo erradicarlo? Bien, Fausto, las causas de la criminalidad son multisectoriales. Los factores criminógenos son diversos. Pasa, en primer lugar, por la falta de trabajo que conduce a la pobreza, de los servicios de salud. Otro factor importante es el factor de impunidad. El factor de impunidad es un factor de reputación. Es decir, estamos, doctor, estamos con un problema en la comunicación, el audio no se le escucha muy bien. Vamos a tratar de retomar el control, quizá vía telefónica. Retomamos ya el contacto con el doctor Enrique Herrería, hablando sobre los casos de corrupción en el sistema de justicia, cómo depurar la justicia. Habíamos ya comenzado este diálogo, doctor Herrería. Le escuchamos ahora sí. Sí, yo también lo escucho perfectamente, Fausto. Sí, estábamos nosotros recapitulando que la criminalidad es multicausal, tiene múltiples factores: la pobreza, la falta de empleo, la falta de educación, la carencia de servicios de salud, el factor de imitación, que es siempre importante, y el factor de imitación no solamente que es que los que delinquen, particularmente los jóvenes de los estratos menos favorecidos de la sociedad, ven que personas de lo que se llama el delito de cuello blanco se enriquecen en poco tiempo, incluso en el servicio público, sin que haya ningún tipo de sanción en contra de ellos. Por lo tanto, es mucho más fácil delinquir que dedicarse a trabajar. Todos esos actores son los que tienen que ser atacados al mismo tiempo que se atacan los problemas de carácter penitenciario, los que llevan sanciones desde el sistema de justicia. Y vemos de que la sociedad está dedicada a discutir, y esto lo digo muy respetuosamente, a discutir en algo que ya se convierte en una cuestión de una discusión bizantina. Estamos discutiendo si se puede o no se puede incrementar las penas, si hay que sancionar o no sancionar a aquellos jueces y fiscales que incumplen con sus obligaciones, cuando debería ser un ataque desde todos los sectores para evitar todos estos problemas de la sociedad, de estas lacras de la sociedad. Y estoy viendo, y esto lo digo con todo respeto, más allá de las buenas intenciones que veo que caracterizan al gobierno nacional de atacar este azote que viene siendo la delincuencia para los ecuatorianos, se está dejando pasar por alto la oportunidad de que el presidente tiene una alta popularidad para emprender en reformas fundamentales. El Ecuador no tiene ahorro interno. El Ecuador no está propiciando el ingreso de divisas de lo que son sus productos exportables tradicionales. Estoy hablando del petróleo, incluso está siendo sustituido el ingreso de divisas del petróleo por exportaciones que han sido tradicionales en el Ecuador, desde el agro, desde el mar, y también otros tipos de producción para exportación del país que son innovadores en el Ecuador. Pero a pesar de todo ello, nosotros no tenemos suficientes divisas para procurar todo este bienestar que necesita el Ecuador para desarrollarse. Y eso solo se lo conseguirá si es que tenemos inversión extranjera directa, inversión de capital, inversión de tecnología, para producir este ciclo virtuoso de
producción y de consumo, crear plazas de trabajo para atacar estos dos grandes problemas que tiene el país, el desempleo y también la criminalidad, resultado de la falta de trabajo en el país. Y eso permítame terminar, Fausto, solamente se lo va a conseguir en el momento en el cual se extirpan de la Constitución tres grandes problemas que tienen, que ya lo he dicho de manera reiterada. A sacar los sectores estratégicos del país para que todo el que quiere invertir en el Ecuador pueda hacerlo directamente sin necesidad de tener este candado sobre los sectores estratégicos, una flexibilización laboral y el arbitraje internacional que sea posible para los inversionistas, ya que, como estamos viendo, ni los propios ecuatorianos confiamos en el sistema de justicia. Ahora bien, doctor Herrería, también hay un problema estructural e institucional respecto de la justicia y la corrupción en la justicia. Me refiero a estructural cuando desde la cabeza tenemos problemas que no datan de ahora. Ya contamos un poco más de 6 años de que se inició este periodo del Consejo de la Judicatura, que hoy por hoy está en prórroga de funciones. Estamos con los suplentes de los suplentes de los suplentes, imposibilitados de tener quórum si es que uno de los 3 vocales hoy por hoy se va de vacaciones, y está también en manos del presidente si habría esa intención de enviar una terna y conformar ya un nuevo Consejo de la Judicatura, que es precisamente el órgano de gobierno administrativo y disciplinario del sector justicia. ¿No cree que ahí también hay una deuda? Claro que hay una deuda, pero la pregunta que yo haría es la siguiente. ¿Recién es este Consejo de la Judicatura con sus deficiencias la que ha producido la crisis? ¿Es el Consejo de la Judicatura que lo precedió o es la institución la que es ajena a un avance en el sistema de justicia del Ecuador? Yo creo que el Consejo de la Judicatura no debería existir en la Constitución ecuatoriana. Antes, en el Ecuador, teníamos nosotros en la Corte Suprema de Justicia un departamento financiero y un departamento de recursos humanos controlados por el presidente de la Corte Suprema, en ese tiempo era Suprema y no nacional, y también con la supervisión de todos los magistrados de Corte Suprema de Justicia, que por su experiencia en el desempeño de las funciones, en el desempeño del cargo, no solamente conocían la dinámica de la función judicial, sino que conocían incluso a quienes eran los actores, a los operadores del sistema de justicia. Desde los jueces de primer nivel sabían quién era bueno o malo, quién había incurrido en una incorrección y otro en un simple error, y eso permitía que se vayan ascendiendo en los cargos hasta llegar a tener en la Corte Nacional y en ese tiempo Corte Suprema magníficos jueces. En cuanto al Consejo de Participación Ciudadana, ¿era mejor la designación que hay ahora en los organismos de control o era mejor antes? Yo creo, yo no soy ya un hombre joven, soy un hombre viejo, y antes el sistema de designación de los organismos de control de la propia Corte Suprema de Justicia era significativamente superior a lo que existe ahora. ¿Por qué razón? Porque desde la Asamblea Nacional se propiciaban los nombres, se discutía en la Asamblea Nacional los nombres, los periodistas, los medios de comunicación escrutaban respecto a los personajes que intentaban llegar a la Corte Suprema de Justicia, y en muchos casos se los quitaba de las listas para ir a la Corte Nacional de Justicia y a otras entidades de control. Cuando eso pasó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nosotros hemos visto que han ingresado a los órganos de control. El mejor ejemplo, el señor Carlos Poli, en los concursos en los que participaba el señor, que no es un hombre de grandes luces, sacaba el 100% de la votación posible porque eran concursos amañados. En consecuencia, todo esto hace ver que todas las novelerías, particularmente el Consejo de Participación, que se introdujo en la Constitución de Montecristi del 2008, ha sido uno de los detonantes para que el Ecuador esté viviendo la crisis que estamos soportando los ecuatorianos. Ahora, precisamente, hablamos en este caso de la institucionalidad, y creo que es importante también. Mal o bien tenemos un Consejo de la Judicatura, mal o bien tenemos un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero más allá de eso, son funcionarios, son personas quienes están al frente de esos organismos, y algo se deberá o se podrá exigirles que hagan. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hace algunos intentos hoy por hoy de retomar funciones después de una atropellada gestión de la Liga Azul, entre otros, hacia atrás. El Consejo de la Judicatura lo propio. Si usted tiene la bondad, después de un año, Fausto,
llamarme a pedirme mi opinión, vamos a conversar de lo mismo. No habrá existido ninguna solución. La solución significa atacar estructuralmente los problemas del país. Y los problemas del país no se van a solucionar porque se pongan 2 nuevos integrantes en el Consejo de la Judicatura para que esté completo y puedan llevar adelante su actividad de control sobre el sistema de justicia. No se va a poder solucionar si es que el Consejo de Participación y Control Social lleva adelante los concursos, los nuevos reglamentos que tenga que sacar para la designación de distintas autoridades del país. Va a continuar intocado el problema estructural porque nosotros estamos únicamente abordando las causas que están detonando la criminalidad, pero no las verdaderas. Estoy hablando de la pobreza. La pobreza solamente se soluciona cuando existe inversión, cuando existe recursos en el país, cuando hay plazas de trabajo. Y eso no se va a lograr. Un país que desde hace una década, más de una década, está creciendo al 1 o al 2% anualmente, no está posibilitado a crear plazas de trabajo. Y si no se crean plazas de trabajo con un crecimiento demográfico que supera a ese mínimo crecimiento que tenemos nosotros del Producto Interno Bruto, vamos a tener que seguir discutiendo lo mismo para las próximas décadas. Por lo tanto, lo que quiero decir es, mientras esté vigente la Constitución de Montecristi, con estas nocivas instituciones que incluyó en el 2008, no va a haber desarrollo. El mejor ejemplo es lo que acaba de decir el señor Hausmann, me parece que es de nacionalidad chilena, que trabaja en Harvard, que dice: las 3 naciones más pobres de Latinoamérica son Bolivia, Ecuador y Venezuela, y da la casualidad que las 3 tienen constituciones similares. Ahora bien, estamos hablando ya en concreto sobre el sistema de justicia. Los jueces, los fiscales son funcionarios que tienen trabajo, que no tienen un salario, al menos tienen un salario digno, un salario decente. Muchos de ellos han dicho, se rumora también que muchos ceden a ciertas amenazas, pero la corrupción está intrínseca allí. A ver, le hago una consideración, Fausto. El salario de los fiscales y de los jueces de primer nivel está, creo, alrededor de los $4,000 y pico. Me parece que ese es un salario, una remuneración, un empleo, una gratificación que recibe el trabajador, que me parece que es interesante. Recordemos que el salario mínimo vital de los ecuatorianos está alrededor de los menos de 500. Menos de 500, 470. Por lo tanto, recibir más de $4,000 no significa que es un sacrificio que está haciendo el funcionario judicial. Así es. Es una remuneración que permite vivir con dignidad. Ahora bien, si en el caso de los fiscales y jueces, estamos hablando de un profesional del derecho, estamos hablando de un abogado que además ya tiene una experticia en el desempeño del procesal, por lo menos. Si recibe amenazas, perfectamente puede renunciar y dedicarse a la vida profesional, donde con toda seguridad va a tener un ingreso superior. Si no lo hace y se queda, genera sospechas. En consecuencia, para mí no es ninguna justificación decir está siendo objeto de amenazas y por lo tanto, al ser objeto de amenazas, debe ceder frente a la presión y cometer todo el tipo de barbaridad jurídica que se está cometiendo, particularmente esta puerta giratoria, que significa que alguien reincidente que tiene un pasado de sicariato, de robo con fuerza, de asesinato de toda naturaleza y de violación, cuando le llega el parte policial, dice que es un parte con información mínima. ¿Por qué razón no se preocupan de averiguar cuáles son los antecedentes que han caracterizado la vida de este sujeto? Y no, de inmediato le imponen una medida alternativa a la prisión preventiva que estamos viendo, que el mismo día en que los ponen en libertad, dándole la alternativa a la prisión preventiva, que sea arresto domiciliario, el famoso ese de grillete que le ponen en las piernas, el mismo día vuelven a delinquir. Eso de ahí para mí es inadmisible. Pero hay un consejo de la Judicatura. Es ser sancionado.
pero hay un consejo de la judicatura. Ayer Natalie Morillo, asambleísta de ADN, mencionaba precisamente que hay una gran cantidad de funcionarios judiciales que no han sido sancionados por el consejo de la judicatura, a pesar de tener elementos, a pesar de haber sido presentadas las denuncias en su momento, a pesar de haber sido iniciados los sumarios en su momento, y esto sí llama la atención. Tenemos un consejo de la judicatura inactivo, ineficiente, al menos. Pero no es solamente esto. Yo estuve hasta el mes de marzo como juez de la Corte Constitucional y no había semana, creo, que no hubiéramos decretado la culpabilidad por error inexcusable, manifiesta negligencia de jueces de todo nivel en las provincias del país, y pasó durante meses y años, y esos mismos jueces continuaban en funciones cometiendo todo tipo de tropelías. Entonces, no es solamente este Consejo de la Judicatura, por eso te digo, no son las personas, el problema es la institucionalidad que está pervertida. Y eso ahí lo vamos a seguir viendo. Una vez que el Consejo de la Judicatura tenga completado el número de sus integrantes o 5 miembros, vamos a seguir viendo el mismo problema. Lamentable lo que estamos viendo, pero en este caso creo que estamos abordando el problema con paños tibios, cuando la enfermedad es una enfermedad mortal que está padeciendo el país, con la criminalidad desbordada, que ya ni siquiera podemos salir en las noches a dar una vuelta por el temor a ser víctimas de algún tipo de agravio. Importante tomar en cuenta que hay la necesidad, la urgencia de tomar medidas integrales. La calentura no está en las sábanas, como se dice. Doctor Herrería, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Fausto. Buenas tardes. Una buena tarde. Doctor Enrique Herrería, ex juez de la Corte Constitucional, hablando sobre la corrupción en el sistema de justicia. ¿Se podrá erradicar? Doctor Herrería aduce que se trata de un problema institucional que va más allá de los funcionarios, más allá de las personas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.